Hola, mi nombre es Efraín, soy estudiante de segundo año de medicina de la Universidad Rómulo Gallego y en esta oportunidad les vengo a hablar acerca de mi tema correspondiente a la asignatura de fisiología, el cual es la digestión de los alimentos. Ok, ahora hablemos del proceso de digestión. Como ya todos conocemos, el ser humano tiene que alimentarse y los principales alimentos que sostienen la vida son tres, los cuales son las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Pero aquí es donde sucede algo. La mucosa gastrointestinal no tiene la capacidad de disolver ninguna de estas sustancias. Quiere decir que esta no absorbe las grasas, pero sí los ácidos grasos. No absorbe las proteínas, pero sí los aminoácidos. Y no absorbe los carbohidratos, pero sí la glucosa. Entonces, para que esta mucosa pueda disolver esta sustancia, se requiere un proceso, el cual se denomina digestión. La digestión básicamente va a ser una conversión en esto. Va a convertir entonces una grasa en un ácido graso, una proteína en un aminoácido y un carbohidrato en una glucosa. Todo esto para que la mucosa gastrointestinal pueda digerirlo o pueda absorber estos nutrientes. Ok, en cuanto a la digestión, vamos a tener también la digestión mediada por hidrólisis. En cuanto a las digestiones, se dividen tanto los hidratos de carbono, proteínas y grasas. La hidrólisis de los hidratos de carbono, tenemos que los hidratos de carbono son polisacáridos. A veces pueden ser disacáridos que están formados por monosacáridos, como es la glucosa. Y estos están unidos entre sí por condensación. Para que un monosacárido se una con otro es necesaria la eliminación de un hidrógeno y un hidroxilo, y es la posterior de esto se forma el agua. En el caso de la separación de los monosacáridos, que es lo que buscamos con la digestión, está la hidrólisis, que está mediada por una enzima que devuelve al hidrógeno un hidroxilo para así separar un monosacárido de otro. Este proceso de condensación e hidrólisis ocurre tanto en los carbohidratos, grasas y proteínas. Tenemos a las hidrólisis de las grasas. Casi todas las grasas de los alimentos son triglicéridos o grasas neutras. Estos están formados por tres iones de ácidos grasos y un ion de glicerol. El proceso de condensación de hidrólisis es el mismo, solo que para la diferencia, en este proceso se van a utilizar tres moléculas de grasa. En cuanto a la hidrólisis de la proteína, tenemos que estos están formados por aminoácidos unidos entre sí por enlaces péptidos. Entonces, su hidrólisis y condensación es lo mismo. Las enzimas protolípticas devuelven el agua en forma de hidrógeno o hidroxilo para la hidrólisis y en la condensación es todo lo contrario. El proceso básico de hidrólisis es el mismo para los tres principales tipos de alimentos, la única diferencia son las enzimas que realizan las acciones hidrolíticas en cada tipo de alimento. Ok, ya una vez explicado el proceso de hidrólisis, tenemos la digestión de los carbohidratos. En el caso de los carbohidratos vamos a tener tres fuentes principales. La sacarosa, que es un disacárido como la caña de azúcar, la lactosa, que es un disacárido como la leche, y los almidones, que son grandes polisacáridos presentes en casi todos los alimentos de origen no animal. Este es el carbohidrato que es más abundante en la comida y por lo tanto también tenemos otras fuentes de los carbohidratos que se ingieren en pequeñas cantidades, ¿sabes? Como la amilosa, glucógeno, alcohol, ácido láctico, ácido pibúrico, pectrinas, dextrinas, entre otros. E incluso también tenemos a la celulosa, que es otro carbohidrato, pero este no es indigerible. El proceso como tal de la digestión de los carbohidratos inicia en la boca. Aquí la glándula parótida va a secretar una enzima llamada tialina salival, que es un alfa-amilasa, y esta va a digerir mediante hidrólisis el almidón y lo va a convertir en maltosa. La maltosa es un disacárido y polímero de glucosa. Este proceso de digestión en la boca mediado por hidrólisis corresponde nada más al 5% debido a que los alimentos se encuentran poco tiempo en la boca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después la mielasa salival junto con los alimentos van al fondo del estómago y quedan ahí hasta por una hora. Entonces es hasta que se mezclen las secreciones gástricas. Y una vez que se mezclan se inactiva la amilasa y sucede cuando el pH es menor que 4. Y aquí la digestión aproximadamente llega a un 40%. Por eso ya sabemos que en el estómago hasta el 40% del almidón ya se encuentra hidrolizado, sobre todo en forma de maltosa. Luego de esto tenemos que de 15 a 30 minutos después del vaciamiento gástrico del quimo hacia el duodeno, el páncreas secreta la amilasa pancreática al quimo y prácticamente todos los almidones que ya se han digerido y transformado en polímero de glucosa. Entonces ya en el intestino delgado tenemos a los enterocitos que revisten la vellosidad del intestino. Estos van a contener cuatro enzimas principales que son fundamentales para terminar la digestión de los carbohidratos, las cuales son la lactasa, la sacarasa, la maltasa y alfa-dextrinasa. En esta parte de la digestión ya sería con las enzimas encontradas de los enterocitos. Entonces tenemos que la maltasa y alfa-dextrinasa
En el intestino van a digerir la maltosa, que como ya expliqué, esta surge en la boca cuando el almidón se convierte mediante hidrólisis. Entonces, la lactasa digiere a la lactosa en el intestino y lo convierte en galactosa y glucosa. Y la sacarasa en el intestino va a digerir a la sacarosa y lo va a convertir en glucosa y fructosa. En resumen de todo este proceso de digestión, tenemos que el almidón es el carbohidrato de los más ingeridos y la glucosa representa más del 80% del producto final de los carbohidratos y la galactosa no más del 20%, teniendo así como resultado la maltosa, que se va a convertir en glucosa y glucosa, la lactosa en galactosa y glucosa, y la sacarosa, que se va a convertir en fructosa y glucosa. Ok, ahora hablemos de la digestión de las proteínas. Bueno, aquí debemos iniciar conociendo que las proteínas están unidas por el enlace peptídico. La pexina es la enzima fundamental durante toda la digestión de las proteínas, debido a que ésta tiene la capacidad de digerir el colágeno de las proteínas. Entonces, el colágeno es un componente importante del tejido conjuntivo del componente celular de las carnes. Y para que las enzimas digestivas digieran las carnes, tienen que digerir primero el colágeno y la pexina contribuye al 20%, del proceso de digestión de las proteínas. Esta digestión dará como resultado proteosas, pectonas y algunos polipéptidos. Esto por hidrólisis de los enlaces peptídicos que unen los aminoácidos, es decir, los enlaces peptídicos están entre un aminoácido y otro y es ahí donde ocurre la hidrólisis, que como mencioné en el primer punto, es un proceso de digestión. Entonces, la mayor parte de la digestión proteica, es decir, el otro 80%, se da en el intestino delgado, principalmente en el duodeno y yeyuno, ya que aquí el páncreas secreta enzimas proteasas, la tirosina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa y elastasa. Entonces, las enzimas que secreta el páncreas son de tres tipos: proteasas, amilasas y lipasas. Aquí principalmente tenemos a la proteasa, que como ya mencioné, son la tirosina, la quimiotripsina, la carboxipolipeptidasa y la elastasa, que va a digerir a las fibras de elastina, que prácticamente es la arquitectura de las carnes. Entonces, a más profundidad, estas enzimas, la tripsina y quimiotripsina, digieren a las proteínas completas o polipéptidos, pero no llegan a liberar aminoácidos. La carboxipolipeptidasa degrada péptidos en aminoácidos individuales y el paso final de esta digestión proteica se da en los enterocitos del duodeno y yeyuno. Y como ya sabemos, la membrana de los enterocitos que recubren las vellosidades contienen cierta cantidad de enzimas. En este caso contienen la aminospolipeptidasa y la dispeptidasa. Estas enzimas van a degradar los grandes polipéptidos restantes en aminoácidos y dipéptidos o tripéptidos. Para acabar con la digestión de las proteínas, el citosol de los enterocitos, en el citosol de los enterocitos vamos a encontrar que se van a encargar de terminar de digerir los dipéptidos y tripépticos, dejando finalmente a los aminoácidos. Básicamente, el resultado final de esta digestión será el 99% de tan solo puro aminoácido. Bueno, tenemos a la digestión de las grasas. En cuanto a las grasas, las más abundantes son los triglicéridos, que como ya vemos, están conformados por un glicerol, que prácticamente o básicamente son tres ácidos grasos. También hay otras grasas, pero en menos cantidades, las cuales son los fosfolípidos, el colesterol y los esteres del colesterol. Entonces, bueno, esta digestión también comienza desde la boca. Esto ocurre cuando las glándulas linguales secretan las enzimas lipasa lingual. Esta lipasa se junta con la saliva y junto a la lipasa gástrica digieren una pequeña cantidad de triglicéridos en el estómago, y esta cantidad es mucho menos del 10%. Pero básicamente es en el intestino delgado donde se digieren las grasas principalmente. A nivel de estómago empieza el mecanismo de agitación y la mezcla, y este produce la emulsión. La emulsión hace que la grasa se reduzca el tamaño de los glóbulos de estas mismas. Esta emulsión es producida por la bilis, el peristaltismo y la mezcla. Esta emulsión por la bilis se da en el intestino delgado, principalmente en el duodeno y yeyuno. Tenemos que la función de la bilis en la emulsión de las grasas va a ser muy importante, debido a que los glóbulos de grasa son hidrófobos y son liposolubles. Entonces la lipasa, que es la enzima que degrada estas grasas, es hidrosoluble. Entonces solo puede atacar la superficie nada más de estos iones de grasa y no la parte central, debido a que esta es hidrosoluble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La peristalsis emulsiona las grasas y es aquí donde interfiere la bilis. Las sales biliares se adhieren a las grasas y no permiten que éstas se vuelvan a unir. Esto se da por los movimientos peristálsicos, que separan de las gotas de grasa y luego interfiere la sal de la bilis.
y para que las gotas no se vuelvan a unir. Entonces básicamente la emulsión rompe la tensión de las grasas diminutas. Entonces esto lo que hace es que aumenta la superficie expuesta de las grasas hacia la lipasa. Es ahí donde las lipasas podrán hidrolizar de manera muy efectiva a las grasas, debido a que aumenta la superficie de esta, y como la superficie es hidrosoluble, la lipasa aprovechan y lo atacan. En resumen de todo esto, la función de la bilis es que hace que la grasa sea soluble para que así sea atacado por las enzimas digestivas en su totalidad. Ya después de esto, las grasas quedan con la superficie expuesta, se hidrolizan los triglicéridos y la lipasa pancreática, entonces van a ser digeridos. Los enterocitos contienen la lipasa intestinal, pero esta no suele ser necesaria debido a que su eficacia es mínima. Entonces la lipasa, después que emulsiona a los triglicéridos formando así los ácidos grasos libres y los monoglicéridos, debido a que la lipasa nada más tiene la capacidad de hidrolizar el enlace 1 y 3 de los triglicéridos. Una vez que los monoglicéridos y ácidos grasos libres son liberados, las sales biliares van a formar micelas que rodean las grasas ya digeridas y actúan como medio de transporte de los monoglicéridos y ácidos libres. Estos tienen una función de transbordador, o sea, absorben a estos monoglicéridos y ácidos grasos libres, y ya una vez los triglicéridos ya digeridos, que son transformados en kilomicrones, son absorbidos hacia la sangre y luego hacia la linfa. Entonces, las micelas de las sales biliares desempeñan principalmente el papel de transporte de colesterol y fosfolípidos, favoreciendo así la digestión y absorción. Cuando se habla de transporte y transborde, es que resulta que estas micelas captan y transbordan a estas grasas en los enterocitos, que como ya expliqué más arriba, esto hace que luego pasen a ser kilomicrones, que son absorbidos hacia la linfa y luego hacia la sangre. Bueno, y es aquí donde termina la digestión de los alimentos. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado el video. Cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios o escribirme directamente. Y muchas gracias.